Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. Parte 2 del capítulo 9, que he titulado La Edad Media, del libro Intifada, este libro que puedes adquirir por Amazon y que te envían a cualquier parte de tu domicilio. Adquiérelo con un solo clic mediante tu mouse. Bueno, en forma práctica, estamos hablando de la Cábala. Dice la escritura en Malaquías 4:5: He aquí, yo os envío el profeta o al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Básicamente, en su forma más práctica, la Cábala apareció con la revelación del profeta Elías a algunos hombres prominentes de Provenza. Hemos dicho que dentro del judaísmo, cualquier rabino que se diga ser alguien necesitó tener un contacto, una visión con el profeta Elías. Jesucristo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento va a tener un encuentro con Elías y con Moisés, es decir, se sitúa por encima de cualquier rabino de la época. Los rabinos prominentes que decían: yo soy un gran rabino, porque tuvieron una revelación de Elías. Y en Provenza, en España, estamos hablando en el medievo, sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener a Abraham ben Yitzhak, presidente de la corte rabínica, maestro en una escuela en Narbona. El profeta Elías le va a revelar en visión también a su yerno, Abraham ben David de Posquiers, conocido como el Rabad. Va a tener un encuentro con Elías, Yitzhak el ciego y Jacob ha-Nazir. Entonces, bueno, Elías como representante de la tradición judía, como el guardián de las tradiciones del judaísmo. Y a estos hombres se les revela y empiezan ellos, bueno, a escribir, a reinterpretar la escritura con esta autoridad, con esta unción, con esta revelación que les acaba de dar el Señor. No se trataba de una doctrina ni acabada ni sistemática, sino que empieza a generarse con ciertas ideas y se va puliendo a través de muchos siglos. Bueno, esta gente adopta una vida de estudio, de soledad, un poco como el ascetismo de los monjes católicos. Se mantienen apartados de la nueva ilustración filosófica, introducen una nueva religión o religiosidad popular,
que es la Cábala, por supuesto, y se les conoce como eruditos, ocupados de la Torá y distantes de los asuntos mundanos. Es decir, es gente comprometida con la pureza de vida, con una vida simple, sencilla, que están buscando a Dios y que están revelando por escrito las técnicas, la manera como se encuentran ellos o tienen un contacto con la divinidad, además de reinterpretar los escritos de la de la Biblia. Y bueno, estos hombres establecen la legitimidad histórica de el misticismo cabalístico. Dicen, somos los seguidores, o somos las nuevas generaciones que han recibido esta revelación y le estamos enseñando a alguien. Entra como una revelación muy mística, solamente para hombres mayores de cierta edad, 40 años me parece, y se rodea de un misticismo, se rodea de un secretismo. Por esto la cábala empieza a adquirir tonos así como ocultistas, pero no, simplemente como eran interpretaciones, como eran revelaciones, buscaban ser cautelosos y no difuminarlas entre los gentiles, entre judíos jóvenes que no tenían bien afianzada la religión. Entonces, bueno, básicamente decimos, estos hombres se conocieron como Hasidim. Yitzhak el ciego, por ejemplo, tuvo una vida intensa de oración, vinculó la doctrina de la Kavaná relacionada con la doctrina de los eones, que ya había aparecido, y cristaliza una gnosis cabalística. Básicamente era una contemplación de la Mashaba divina y humana, y bueno, basada en un simbolismo y articulada mediante la teoría de los sefirot como midot, como dimensiones divinas que emanaban del pensamiento primordial. Sefirá básicamente eran 10 atributos primordiales, 10 nombres de Dios o 10 adjetivos de Dios. Están también presentes en mi libro los nombres de Dios, 10 atributos que de donde emanaba el mayor poder divino. Estos atributos divinos fueron cambiando de acuerdo a los cabalistas, es decir, Keter, por ejemplo, la corona, normalmente es Keter, pero los demás atributos que conforman las 10 emanaciones de Dios cambian de acuerdo al rabino, de acuerdo a la persona que los está mencionando. Entonces, bueno, uno puede decir, el otro es Geburah, y el otro va a decir, no, él es Hasidá, etc. Cada quien va a reinterpretarlos de manera distinta. Los 10 sefirot, dijimos, no apareció como una doctrina terminada, sino que se fue construyendo conforme los pensadores retomaron y reinterpretaron la misma cábala. Algo similar sucedió con el Talmud, ¿no? El Talmud empezó con unas interpretaciones, luego vinieron intérpretes de esas interpretaciones y luego intérpretes de esas otras interpretaciones por siglos. Lo mismo sucedió con la cábala. Apareció un pensamiento, los 10 sefirot decían que interesante, vamos a refinarlo. Este sefirá debe ir abajo, o debe ir en medio, o debe ser sustituido por este otro, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente reflejaban las 10 emanaciones principales del Señor, o 10 nombres por los cuales la divinidad era plural. En hebreo el nombre de Dios, Elohim, es un nombre plural. Cristianismo, bueno, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el judaísmo decían por qué es plural, porque son dioses, cuando Dios es uno solo. Y el primer mandamiento dice, no tendrás
Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Bueno, ¿por qué dice dioses? Pues porque son diferentes atributos. Los atributos o las manifestaciones las podemos entender como el vestido con el que el Señor se arropa cada día. Un día tiene una fiesta de gala y se pone un traje elegantísimo. Otro día va al balneario y bueno, se pone un short con una camiseta. Son diferentes atributos para diferentes ocasiones. Así lo visualizaba o lo interpretaba la cábala medieval. Decían: Dios está vestido, hoy se vistió de gloria, hoy se vistió de poder. Por eso la manifestación de el Señor, por ejemplo, diríamos en una iglesia carismática, es diferente a la manifestación en otra iglesia carismática, ¿no? En una iglesia, no sé, sucedió en Canadá que ladraban como perros o piaban como gallos, kikiriqueaban. Les preguntaba el pastor: bueno, ¿qué estás haciendo? Decían: es que estoy guardando la iglesia de Dios como perro. Decía: ay, Dios mío. Y en otra iglesia, no sé, en Sudamérica, la gente se convulsionaba y se caía al piso y decían: ¿qué está pasando? Estoy siendo liberado. Claro, porque la manifestación de un atributo en un lugar era distinta de la manifestación del atributo de Dios en otro lugar. Entonces, bueno, así lo entendía la cábala medieval. Dios tiene 10 manifestaciones principales por medio de las cuales muestra su poder, su gloria, su corona, no sé, su piedad, su misericordia, dependiendo del atributo o del vestido con el que esté vistiéndose ese día determinado. Y bueno, Yitzhak el ciego, por ejemplo, va a introducir ideas del mundo del Bajir con elementos gnósticos. Va a poner va a estar influenciado un poco por el neoplatonismo, por el misticismo del lenguaje, es decir, la oración como fuente primaria para tener un contacto con Dios, y una oración utilizando palabras específicas. Abraham Abulafia, por ejemplo, va a buscar cuál era la pronunciación exacta del tetragramatón de Jehová. Y bueno, en hebreo, Yud, Hei, Vav, Yud, Abraham Abulafia decía: hay que combinar todas las vocales, y en una de esas pega. Yo tampoco sé cuál sea, decía Abraham Abulafia, pero si de manera sistemática empezamos a combinar las vocales, en un momento dado vamos a pronunciar el nombre del Señor. Qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, empezaba, por ejemplo, dijimos Yahavá, y después hacía un cambio: Yahavé, Yahaví, Yahavó, y dice, y en una de esas, en unas 2 horas ya hice todas las combinaciones posibles, y sin darme cuenta en qué momento pronuncié el nombre de Dios y vino la gloria del Señor y tuve una visión extática. Es decir, concepciones o herramientas muy interesantes para poder tener un contacto con el Señor. Entonces, bueno, hay diferentes expositores: Jacob el Nazarita, Yehudá Ibn Tibón de Granada. A veces nos quedamos con un solo nombre, pero hay muchos expositores, muchos filósofos, muchos rabinos, muchos cabalistas, muchos místicos que reinterpretaron la Torah o que dieron herramientas para que el hombre pudiera orar, pudiera tener un contacto más consciente, más racional con el Señor. Bueno, ahí en Provenza se mezcla la doctrina de los eones, la doctrina erígena de las causas primordiales, es decir, retomaban ideas de aquí y de allá, retomaban ideas científicas también, e intentaban entender las concepciones de Dios. Lo hacemos nosotros. Hemos descubierto que el universo tiene 14,000 millones de años de distancia, 14,000 millones de años luz de distancia.
¿Cómo será Dios entonces? ¿Dónde está el trono de Dios detrás de esos 14.000 millones? ¿O vamos a encontrar otros mundos, otros universos, otros multiversos, y el trono de Dios está formado por estos multiversos? Si me explico, el cabalismo medieval reinterpretaba también la ciencia y bueno, veía en la multiplicidad de los atributos divinos la sapientia, la sabiduría divina, la revelación del Señor. Y bueno, básicamente se esparció por toda España. Empezó, dijimos, con este grupo muy específico de personas y se fue esparciendo por todo Sfarad, en Provenza, en Languedoc. Se constituyó como un vínculo muy fuerte, unificador de las diferentes tradiciones, y como continuadores, dijimos, de las tradiciones talmúdicas. Entonces se cristalizó en Gerona con ideas neoplatónicas, gnósticas, es decir, fue un movimiento de gran envergadura, donde se amalgamaron diferentes tradiciones. Podemos decir que la Cábala surgió en Provenza, otro dirá que no, que surgió en Languedoc, otro dirá que no, que surgió en Sfarad, pero bueno, nosotros creemos que apareció en Provenza y en la parte oeste, en Languedoc, y de allí se difundió a Aragón y a Castilla en España. Y bueno, después llegaría a tierras musulmanas también, y tendría un papel muy significativo en el siglo XIV. La génesis de la Cábala incluso podría situarse en Alemania. En Alemania, bueno, en aquel tiempo no existe Alemania, en estos territorios sajones, me explico, es decir, hay que darle un punto de inicio, y nosotros creemos que fue en Provenza, pero van a encontrar diferentes puntos de vista cuando leen a diferentes estudiosos de la materia, Moshe y del Hershom Skolem. Entonces, bueno, básicamente los primeros grandes representantes, dijimos, es Yitzhak el Ciego, Jacob el Nazarita, y era una enseñanza oral muy elitista, para cada uno, que se daba nada más a ciertas personas también sumamente especiales. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual
académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.